A la profesora Elena Romero Alfaro, que presenta la comunicación, una experiencia de formación online interuniversitaria, UCA-ULB, que creo que es la Universidad Libre de Bélgica, ¿es posible? Preparando la docencia... La Universidad Libre de Bruselas. Bruselas, perdón. Bueno, a ver si yo soy capaz de contar en el tiempo correcto, cosa que dudo. Vamos a ver, cambiamos un poquito... Buenos días, cambiamos un poquito el tema. Y yo voy a contar la experiencia, bueno, podría contar muchísimas cosas de esta experiencia, he seleccionado parte de la información, voy a contaros por qué se hace esta actividad, en qué consiste y una breve valoración. Esta actividad es una actividad online interuniversitaria porque la hacemos con la Universidad Libre de Bruselas y tiene como objetivo prepararnos todos, tanto los profesores de área no lingüística como los que somos especialistas de lengua, pero sobre todo para ellos, prepararnos para la docencia en inglés. Algunos ya están en ejercicio, ya están haciendo docencia en inglés y otros se han estado preparando. La hacemos Jennifer Valk y yo, que es una profesora actualmente en una universidad sueca, pero que en ese momento está en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. El marco de esta experiencia, bueno, lógicamente llegamos aquí porque una serie de actividades que hemos realizado anteriormente, yo llevo trabajando en el ámbito de lo que llamamos docencia bilingüe desde el año 99 con los centros de primaria, desde el año 2009 en la Facultad de Educación y desde el año 2011 trabajando con otros centros en la UCA y también, bueno, con otros centros fuera de la Universidad de Cádiz. Me llega la información de los profesores, valoración de profesores, que la formación que venimos proponiendo querrían cambiarla. Bueno, tenemos un modelo de formación que a veces se repite, digamos una formación más tradicional, el curso, y no a todo el mundo le gusta, le viene bien o consigue los resultados esperados. Entonces, por un lado, nosotros también tenemos esa sensación, los coordinadores, y decimos, bueno, vamos a intentar pensar en otra fórmula. Claro, como os podéis imaginar, todos tenéis experiencia en idioma, hacer avanzar, evolucionar, mejorar el nivel de idioma no consiste solamente en que llego a un curso 2 días en semana, 1 hora y media, y no hago nada más y voy mejorando. A lo mejor no mejoro, pero no lo que necesitamos. No veo el progreso. Y entonces, bueno, pues pensando, porque se trata de eso, como han dicho antes las compañeras, vamos buscando otra fórmula. Esta actividad que hemos realizado está dentro de 2 proyectos de innovación, de 2 proyectos en la Universidad de Cádiz sobre enseñanza bilingüe que lideré yo el pasado curso. Es decir, no es una actividad aislada y no es el proyecto en sí mismo, sino es una parte de un proyecto o de 2 proyectos más amplios. ¿Quiénes lo hacemos? Bueno, pues tenéis allí a Jennifer Valk, que os he puesto la foto porque son las fotos que aparecen después en los documentos y material del proyecto, y para no dejarla sola me he puesto a mí, perdonadme si soy inmodesta. Pero bueno, Jennifer Valk ha venido desde el año 2011, nos conocimos en 2010 en un congreso en Alemania sobre CLIL, sobre educación bilingüe, vino al año siguiente a la primera formación que hizo aquí y desde entonces ha venido casi todos los años a distintas facultades, primero en educación y luego en otros centros también. Y yo he estado en contacto con ellos en la ULB, la Universidad Libre de Bruselas, y he estado presenciando, participando, colaborando en las actividades de formación que tienen allí. Entonces, en 2014, Jennifer Valk, los que la conocéis, es una persona muy dinámica, yo diría casi hiperactiva, y nos sentamos las dos y cada vez que nos sentamos, bueno, tenemos que pararnos porque nos surgen muchísimas cosas, a mí se me ocurren ideas y ella siempre dice, sí, sí, claro que es posible, claro que es posible. Y entonces, en esa dinámica surge un poco este experimento, esta experiencia, que preparamos en 2014 y que se realizó el año pasado. Hay 2 circunstancias, hay 2 universidades con circunstancias diferentes. Porque claro, era fundamental para lanzar este proyecto, era fundamental que conociéramos nuestros respectivos contextos. Entonces, la UCA y la Universidad Libre de Bruselas no son iguales en todos los sentidos. En la Universidad de Cádiz, la docencia bilingüe, la enseñanza a través del inglés o de otro idioma, se hace
a iniciativa del profesorado, se hace de abajo arriba, y nos organizamos los profesores de áreas no lingüísticas con los especialistas de lengua y vamos proponiendo, experimentando y organizándonos lo mejor que sabemos y podemos. Y principalmente sucede en los estudios de grado. En la Universidad Libre de Bruselas es al revés. Es la universidad la que establece que hay que hacer docencia y además tiene un proyecto y un programa específico para profesores y alumnos para ayudarles en el desarrollo de esta modalidad educativa. Y además comienzan más en estudios de máster. Hay otras características diferentes, pero no me entretengo hoy en ellas. Pero bueno, había que conocer estos contextos. Nuestra finalidad principal, ¿cuál es? Pues en espera de que encontremos la poción mágica de la formación ideal, que seguramente no la vamos a encontrar tan fácilmente, pues nuestro objetivo es experimentar una modalidad formativa para la educación secundaria, para la universidad, que permita al profesorado afrontar la complejidad de enseñar a través de otro idioma. Es algo muy complejo, no es una cosa que hacemos de un día para otro con una gran voluntad. Para hacer frente a esta docencia bilingüe, estuvimos ayer en una interesantísima conferencia del profesor Víctor Pavón, que nos aportó mucha idea de todo lo que debemos hacer. Bueno, pues nosotros teníamos que plantearnos cómo responder a los diferentes condicionantes de este grupo, digamos, de esta situación, que son perfiles de profesorado distintos, niveles de idioma distintos, necesidades metodológicas diferentes. Cada uno está dentro de yo diría, casi de una cultura universitaria diferente dentro de la universidad. Queríamos buscar formatos más adaptados al profesorado. Todos sabemos que la formación del profesorado es lo que viene después de lo último, entre comillas. Es decir, que el profesor está preocupado por la investigación, por la cantidad de tareas, de actividades que tienes que realizar, de obligaciones. Y entonces cuando le decimos que tenemos que hacer formación para algo nuevo, interesante, pues encontrar el mejor formato para que los resultados sean suficientemente satisfactorios. Y esta es nuestra piedra de toque, para que el profesorado acepte trabajar en un reto que es un reto de fondo, no de velocidad, porque podemos hacer una formación, pero el profesor dice, estupendísima, me interesa muchísimo, pero no puedo. Lo siento, pero no puedo continuar. Entonces queríamos buscar formatos lo más adaptados posible a las circunstancias del profesorado y que fuesen también, pues bueno, estrategias innovadoras, enriquecedoras, para, vuelvo a decir un poco lo mismo, para incentivar lo que sabemos que las universidades no pueden o no están en condiciones, están muy limitadas, para incentivar al profesorado. Nosotros queríamos, pues bueno, ser ese aliciente, dar esa propuesta motivadora. Desde el punto de vista de los objetivos específicos de esta formación, para el profesorado consistía en experimentar diferentes estrategias a la hora de utilizar el inglés, ¿no? Como manera dentro de sus asignaturas. Compartir ideas de la enseñanza en la universidad, de las dos universidades, debatir sobre el papel del inglés en las universidades y también sobre sus experiencias y sus retos con respecto a la enseñanza en inglés, que uno, como digo, ya estaban en activos y otros todavía estaban en preparación, no se habían lanzado al terreno de juego. Para nosotras, para las coordinadoras, era una formación que tenía el atractivo de crear un contexto en el que el inglés era la lengua de comunicación, porque en Bruselas eran francófonos y aquí hablaban en español. Entonces, el inglés era realmente una lengua auténtica, ¿no? para desarrollar la comunicación. Queríamos hacer el mejor seguimiento, investigar un poco sobre cómo hacemos el seguimiento del profesorado y el apoyo para que estuviese motivado todo el tiempo que duraba la formación. Y también nos planteábamos un reto, porque nos suele suceder que en los grupos de trabajo, por las experiencias previas, hay profesores, sobre todo a los de la Universidad de Cádiz. Os he dicho que había un programa en Bruselas y los profesores seguían ese programa con bastante regularidad. Pero en nuestro contexto había la situación previa de muchos profesores que participaban en proyectos y llegaba un momento que decían, lo siento, no puedo continuar, o de esta manera no puedo. Entonces, nuestro reto era repensar, volver a rediseñar durante la formación cómo adaptar lo que estábamos haciendo para que todo el mundo pudiera continuar aunque tuviese circunstancias extraordinarias.
Y entonces, anda, qué grande ha salido esto. Esto es porque era muy importante. Bueno, entonces nosotros organizamos una formación con 6 tareas. 6 tareas que han salido más pequeñitas, bueno, se pueden ver. Esas 6 tareas que tenía ahí, las 2 primeras eran 2 tareas para conocerse personalmente y conocerse profesionalmente. Una tarea para pensar en dónde estamos, el inglés en la universidad, qué significa hoy, una específica de CLIL, del enfoque metodológico de CLIL, otra específica de enseñanza activa, aprendizaje activo, y otro sobre motivación de estudiantes. Nosotros elegimos los temas un poco porque nos parecían centros de interés que tenían un valor para todos, independientemente de que el profesorado hubiese hecho más o menos formación. Entonces, avanzaban en esa línea que aparece así tan grande abajo. ¿Cuándo se hacía esto? Entre octubre y noviembre nosotros preparamos todo lo que fue la organización, que fue un poco complicado. Ahora os cuento por qué. Había que dedicarle mucho tiempo y reorganizarnos sistemáticamente. Y luego, las tareas se realizarían entre diciembre y junio. Normalmente, la previsión nuestra o las indicaciones era una actividad mensual. ¿Por qué era complicada la organización? Bueno, voy a contaros primero esto y ahora paso a la organización porque... la organización era complicada porque, ¿cómo organizamos? Nosotros ofrecimos a un grupo de profesores que participase, pero era un grupo de profesores mayor en Cádiz y menor en Bélgica. Por consiguiente, las áreas de conocimiento de cada profesor, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por áreas de conocimiento similares o tenemos la posibilidad de hacerlo por áreas de conocimiento similares o por nivel de idiomas? Claro, no podíamos poner a un profesor que tuviese un C1 con un profesor que tuviese un B1, aunque fuese de biología los dos, porque nos parecía que la comunicación en el idioma iba a ser más dificultada, ¿no? Se iba a ver más dificultada. Entonces elegimos modificar todo esto que planteamos al revés. Dijimos, pues ahora van a estar profesores que son de áreas totalmente diferentes, porque el inglés, una de las prácticas que van a hacer es contarse qué es lo que hacen en la universidad, clase, investigación, y tendrían que utilizar el inglés para eso. Bueno, las 5 tareas, como veis ahora en pantalla, tienen las destrezas, las 5 destrezas que utilizamos los profesores de idioma. Priorizando la de interacción. La interacción era para nosotros la más importante. Y en evolución, disculpadme porque esto en mi ordenador estaba bien colocado. Al principio siempre hacían la tarea interactuando con el profesor, con el partner, y luego tenían que hacer una reseña de lo que les había contado el partner, no de ellos. Tenían que hacer una reseña y enviarla al campus virtual. Los niveles de los profesores son los que aparecen ahí. El grupo de profesorado, un profesor tenía un A2, 7 profesores B1, 16 B2, 11 C1 y 2 profesores con C2. Era una autoevaluación del nivel de competencia en el idioma. Y aquí os cuento las modalidades que pusimos en marcha. Teníamos 34 participantes, profesores de áreas no lingüísticas. Digo en junio porque algunos iniciaron la actividad, la formación, pero no la pudieron terminar. Entonces nos planteamos, como veis ahí, por un interrogante, 20 en la Universidad de Cádiz y 14 en la ULB. Nosotros lo primero que pensamos es hacer actividades en tándem. Esa era la mejor fórmula para nosotros. Pero claro, tuvimos que recurrir al ménage à trois, porque no queríamos dejar a nadie fuera. Ese era nuestro objetivo, no dejar a nadie fuera. Entonces organizamos threesome, en el que había 2 profesores de la Universidad de Cádiz y un profesor belga. Pero los 2 profesores de la Universidad de Cádiz no podían ser profesores de la misma facultad, con lo cual venga a darle vuelta a los elementos para hacer la combinación que nos parecía más interesante. Pero claro, también había profesores que tenían un nivel muy diferente, normalmente los que tenían menos nivel, o que no querían hacer formación con otra persona, porque deseaban trabajar individualmente. Eran los menos y decíamos, bueno, pues se quedan fuera, pues no se van a quedar fuera. Y entonces creamos el diario de reflexión individual. Entonces, esto, en realidad, os uso estas 3 imágenes porque son las 3 que aparecen en los documentos de formación, en el cuaderno de trabajo de los profesores.
Bueno, pues a esto me refería antes cuando decíamos que repensábamos y rediseñábamos sobre la marcha. Entonces no parábamos de estar en contacto. Oye, que alguien tiene un problema y no puede continuar. Pues rehacemos de un tándem, pasamos a un trío, o de un trío pasamos a un tándem en función de las necesidades, siempre que los profesores quisieran. Y ese era nuestro gran reto, cuidar la situación, cuidar la formación y el profesorado lo suficiente y adaptarnos al máximo para que la formación siguiera adelante. En la Universidad de Cádiz, los profesores que participaban eran de aquí, de esta casa, de la ESI, de Ciencias de la Educación, de Empresariales y un profesor de Derecho. Solamente hay una asignatura, hasta donde yo sé, creo que es así, en Derecho que se imparte en lengua extranjera, en inglés. Las herramientas de trabajo, pues lo hicimos a través de Moodle y Skype. Moodle, el curso Moodle se alojó en nuestra universidad, en la plataforma de nuestra universidad, y Skype era la herramienta que pareció que todo el mundo manejaba. Había otras que nos decían que eran más hábiles, Adobe Connect, no sé cuánto, pero dijimos, las herramientas tienen que ser las que todo el mundo maneje diariamente, que no entorpezca, tengo que aprender algo, tengo que comprometerme con una actividad y además aprender una herramienta nueva. Entonces, estas eran las que nos parecieron mejor. Entonces, tenéis ahí, me falta se ha perdido una gráfica del sistema de trabajo. Un trío, un threesome, trabajaba, según las gráficas, a su ritmo y aunque el encuentro con los otros compañeros tenía que ser sincronizado, lógicamente, por Skype, pero luego la entrega de trabajo, la realización de la actividad escrita podía ser al ritmo personal del profesor. Por consiguiente, se iba cumpliendo lo que nosotros deseábamos, que fuese adaptada a las condiciones de los profesores. Estos son los profesores que empezamos, los tándem que hubo, Threesome Journal, y el cambio, los que había por parte de la UCA y por parte de la ULB. Y arriba tenéis los que empezaron y las transformaciones que hubo en el camino. Los profesores, yo he destacado 3 ideas. Hay muchísimas, tenemos muchísima información. Por un lado decían, at the beginning I had difficulties to understand my partner's accent. Se encontraban profesores españoles con profesores con acento francés, acento español, acento francés, y tenían que entrenar el oído. Cuando estamos trabajando en un curso con compañeros españoles, todos tenemos el mismo acento, entonces tenemos menos dificultades. Aquí había un añadido de aprendizaje. Y eso lo decían también, bueno, cuando escuchamos diferentes acentos, mejoramos la pronunciación. También he incluido a alguien que decía que estaba cansado de trabajar online, porque online era una cosa muy fría y muy poco personal. Tenemos todas las opiniones, pero sobre todo, esta es la única que tenemos en este sentido. Esto me lo salto, la complejidad que tiene la enseñanza de la formación en la educación superior, es algo muy complejo. No es lo mismo que enseñar con alumnos de primario, con alumnos universitarios. La valoración que hicieron los profesores y la que hacemos nosotros mismas está en relación con estos elementos de estos factores de éxito. Pues se consideraron bien apoyados, la monitorización fue muy personalizada, contactaron con gente desconocida. Por cierto, los de Cádiz no se conocían entre sí tampoco, se conocieron en Bruselas, y ahora os digo cuándo. Luego se encontraron, tuvieron la posibilidad de encontrarse en carne y hueso, tuvieron una compensación académica y el trabajo era realizable y flexible. ¿Cuándo tuvieron ocasión cómo se vio completada esta actividad para que fuese todavía más rica? Porque tuvieron una posibilidad que elaboramos también en el transcurso de la actividad, que fue que nos encontramos en un seminario de los 20 profesores de la Universidad de Cádiz, 14 viajaron a Bruselas para asistir a un seminario presencial con los compañeros de allí. Y además porque se celebraba en esa misma fecha, lo hicimos coincidir, un congreso de especialistas de enseñanza en inglés en la educación superior, y entonces dijimos, pues este trabajo lo contamos allí también. Y tuvieron una valentía, lo trabajamos entre todos, para mi gusto muy importante, y es que salieron de su contexto de áreas académicas y universitarias, de química, biología, música, lo que sea, y pasaron a trabajar, a presentar cosas en un contexto normalmente de profesores de idioma, de profesores de lengua. Entonces, bueno, tuvieron un contacto presencial, he dicho 14 profesores de áreas no lingüísticas, más un alumno becario de esta casa, que fue un gran apoyo imprescindible para todo el material que tenemos acumulado,
y yo como coordinadora, además de 2 profesores más que vinieron de áreas lingüísticas. Termino ya, pero quiero decir una cosa más. Este es un poco el resumen del primer póster de los que se presentaron en Bruselas, y se presentaron todos estos pósters. Se presentaron 8 pósters que contaban la experiencia, pero no lo conté yo, lo contaron ellos, y algunos están aquí delante. Y tendrán que decir si esto que estamos haciendo, que estoy diciendo, es correcto o no. Contaron la experiencia de los profesores de idiomas sobre lo que habían trabajado en ese año. Claro, eso es una motivación para el profesorado, y esa es una compensación académica porque tienen una publicación, asistieron a un congreso y tienen una publicación. Todo ello buscamos las convocatorias necesarias para que fueran con todos los gastos pagados, de inscripción, de estancia, a través de Erasmus, y todo eso, bueno, se puede hacer mezclando convocatorias, pero tiene un trabajo importante. Y lo que hemos construido hasta ahora es la valoración que yo hago. Los datos se están analizando, todavía no hemos terminado y lo vamos a presentar en Dublín en un congreso de enseñanza, de teleenseñanza. ¿Qué tenemos? Tenemos una comunidad de aprendizaje y una comunidad de investigación hoy creada, si no que lo digan ellos, que me desmientan, que algunos están aquí, como digo. Estamos trabajando juntos para una renovación pedagógica importante, de largo recorrido, y ese recorrido es el que nos lleva hasta la enseñanza bilingüe en otras universidades. Y además, esto solamente es el principio, yo ya sé que me estoy pasando, lo siento muchísimo, es el principio porque estamos diseñando una formación para hacer aquí en la Universidad de Cádiz, donde os contaremos, si queréis, en talleres y en mesas redondas, de una manera más participativa, todas estas actividades y todos estos pósteres. Y no lo haré yo, que he coordinado y me siento muy satisfecha y muy entusiasta con el trabajo realizado, pero lo contarán ellos, que son para quien trabajamos. Entonces, estamos ya diseñando actividades para este curso en la Universidad de Cádiz y también nuevos experimentos para el año que viene. También con la misma profesora que coordinó David Elvega, como os digo, ahora mismo está en Suecia. Entonces, quien quiera animarse y quien le apetezcan los retos, le guste la idea, pues soy bienvenido. Disculpadme, muchas gracias por todo. Y antes... Sí. Y quiero dar las gracias también a la organización por permitirnos contar y compartir cosas, pero sobre todo yo le quiero dar las gracias a todo el apoyo que recibo de José Alberto Bulpe, lo quiero hacer públicamente, porque cada vez que me dice que no puedo más, que no sé qué hacer, que esto no funciona, siempre tiene una paciencia infinita. Así que muchas gracias. Y estoy a vuestra disposición hoy y cuando sea para lo que... Gracias, Elena.